Shalom, les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Agradezco al Altísimo que me conceda dirigirme a ustedes. En esta ocasión quiero hablar acerca de la creación, el orden de la creación. Sé que existen o hay puntos distintos de pensar, tal vez porque estamos acostumbrados a creer la interpretación popular, que la mayoría de las veces vienen desde el origen romano apóstata. Y esta creación popular nos enseña que lo primero que el Eterno creó fueron los cielos y la tierra. Sin embargo, si usted y yo miramos atentamente en la Escritura y echamos una ojeada al escrito hebreo que dice Bereshit bara Elohim Aleph Tav Ha Shamaim Be Ha Ares, usted notará que esa palabra de Aleph Tav está indicando que lo primero que el Eterno creó fue el Aleph Tav, o sea, el idioma hebreo. De otra manera, el Eterno no podía haber ordenado, haber dado la palabra de orden, de poder, de crear todas las cosas. Cuando dice que dijo Elohim sea la luz, o cuando dijo sepárense las aguas y haya firmamento en las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que está encima de la expansión. Esto no podía haberse hecho si él no hubiera creado primero el idioma. Y al decir Bereshit bara Elohim, está diciendo que lo primero que él creó fue Aleph Tav, el hebreo, el idioma hebreo. Quizás muchos lleguen a decir que el idioma hebreo no fue el primero. Lo cierto es que el idioma hebreo es el primero. Lo que sucede es que antes de la confusión de lenguas no existía nombre para ningún idioma. Toda la tierra hablaba un solo idioma. No podía hablarse del idioma, de un idioma distinto a otro, pues no existían la diferencia. Fue hasta que Abraham fue llamado para crear de él, de su descendencia, una nación, es entonces que la lengua que conservó Abraham original, antes de la confusión de lenguas, porque él desciende del linaje Kadosh, que cruza a través de Shem y llega hasta Abraham. Él conservó esa lengua original. Por eso a esa lengua se le llamó hebrea, porque él se le llamó el hebreo. Por lo tanto, a su idioma se le llamó hebreo, no porque el idioma en sí, antes del diluvio, se le llamara hebreo, sino que después de la confusión de lenguas, a la lengua que conservó Abraham del linaje Kadosh se le llamó la hebrea. Es por eso que decimos que lo primero que el Eterno creó fue la lengua hebrea. De manera que esto es lo primero que él creó. Por eso la Escritura dice, en el principio era la palabra. Evangelio de Yohanan 1:1. La palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. O sea, cuando él creó todas las cosas, antes de ordenar todo, de crear todas las cosas sobre la tierra, estaban los cielos y la tierra. Aun cuando no había un orden, no se habían establecido la creación, los seres vivientes, la vegetación sobre la tierra, ya estaban los Shamaim, junto con los Malachim, esa ciudad celestial, esa Jerusalén,
donde es llamado el trono, la morada de Elohim. Él ya estaba allí en su trono celestial. Y los malachim le rendían culto. No un culto que se le rendía a través de sacrificios por los pecados, pues no existía el pecado, ya que Él cuando creó todo lo crea perfecto. No existía pecado, todo era perfecto. Todo estaba en armonía en un principio. Esto es lo que nos trata de decir la creación. En el principio, cuando todo era armonía. Ese principio que es llamado el día que fueron creados los cielos y la tierra, los Shamaim y Jaares. Se le llama el día, porque es un espacio que no está contado dentro del tiempo de la creación de los 6 días. Está fuera, está en la eternidad del Eterno. Así que estos malachim le rendían culto ahí. Un culto de respeto, un culto de adoración, un culto de gratitud, de reconocimiento. Y se presentaban ante el trono de Elohim aún sin mirarlo. Porque alrededor del trono de Elohim, como dice Hidgalú, Apocalipsis, que Él habita en luz inaccesible, dice 1 Timoteo. Y alrededor del trono hay 4 querubines que tienen 6 alas. Y con 2 de ellas cubren sus rostros para no tener la vista directa hacia Elohim, porque su resplandor es tan fuerte que ni ellos mismos pueden sostener la mirada directa hacia Elohim. Esta es la razón. Elohim estaba allí, no tenía cuerpo. No se le podía definir con una imagen. Fue hasta que Él, en Bereshit 1:26, Él crea su Selem, su imagen, su cuerpo, al cual le llama hijo, que lo unge. Este hijo, que viene siendo la representatividad, el cuerpo que Él se crea para depositar en Él su poder, su plenitud, su voluntad. Este cuerpo que es el resplandor de su Shekinah, la misma imagen de su sustancia. Este ungimiento no es similar al que se le hacía a los reyes o a los Cohen cuando un nabí, un profeta lo ungía y le derramaba aceite, simbolizando el reconocimiento y la unción del Ruach HaKodesh. No, este ungimiento del Selem, de la imagen de Elohim de Bereshit 1:26, está diciendo que el Eterno depositó corporalmente en él toda la plenitud de su divinidad, todo su poder. Es por eso que el ser creado en Bereshit 1:26 es distinto al hombre creado en Bereshit 2:7. El creado en Bereshit 1:26 es bajo la palabra de poder. Fue creado no del polvo, fue por la palabra de poder. Es por eso que a este hijo, que dentro de la soberanía de la realeza, el hijo es el que hereda el poder, el trono, la realeza. Es por eso que a este ser se le llama el hijo, porque está ungido con el poder, al que le entrega toda la herencia de la creación. Le hace dueño de la creación, pues en él está depositado corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Fue hasta entonces que los malachim le pudieron ver, tal como dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que hasta entonces fue visto de los malachim, de los ángeles. Es así que nosotros vemos que esta palabra que solo existía desde el principio, que vemos nosotros como Bereshit capítulo 1 solo habla de Elohim. Elohim, que se refiere precisamente al Todopoderoso en su esencia divina, sin cuerpo. Es el mismo Ruach HaKodesh que está manifestándose en los evangelios, que depositó ese cuerpo, ese ser, corporalmente en el vientre de Miriam. Por eso dice que fue engendrado del Ruach HaKodesh.
porque el Ruach HaKodesh es el mismo Abba, el mismo Padre, es Elohim, sin cuerpo, creando todas las cosas, en Bereshit capítulo 1. De manera que nosotros podemos ver a Mashiach, a esta Selem, a esta imagen del Elohim invisible, que es Mashiach, manifestado. Podemos ver que todo esto está revelándose a través de la Escritura, para que conozcamos que hay un solo Elohim y un solo Mashiach en que están depositados todo el poder y toda la autoridad. Y como hijo, al venir a esta tierra, se presentó como cualquier siervo, se despojó de su poder para presentarse. Es por eso que, estando en la condición de hombre, no reveló el día y la hora de su retorno, no porque no lo supiera, sino que en su estado de siervo, en su estado de despojarse de su poder para presentarse como un siervo, él, en ese grado que se rebaja a sí mismo del grado de poder, no podía manifestar. Eso estaba solamente en la potestad del grado de poder de Padre, de Abba. Por eso él no reveló esto. No porque sean dos seres, sino son grados de poder. Como cualquier persona puede tener distintos grados de poder. Alguien puede ser juez en su oficina, pero en su casa se debe portar o se portará únicamente como padre de familia. Dependiendo del lugar en que esté, o es padre, o es juez, o es hijo en la casa de su padre. Simplemente son grados de poder, son grados de autoridad, facultades que puede ejercer una persona, o la diversidad de grados de autoridad que puede ejercer una persona. Lo mismo sucede con Elohim. De manera que nosotros podemos ver en la Escritura que este Elohim se crea este cuerpo, y a través de ese idioma creado, que es el hebreo, es que ordena: hágase la luz. Es la palabra misma. Por eso nos revela Yohanan, capítulo 1, verso 14, que dice, verso 13, dice: y aquel verbo se hizo carne. Él no tomó carne, se hizo carne. Por esta razón nosotros podemos entender que este Yahshua, que nos revela Hebreos capítulo 1, es el mismo Elohim. Por eso Elohim, en su grado, en su esencia de divinidad, le dice al ser que crea el cuerpo que se crea: tu trono, oh Elohim. Y cuando lo introduce en la tierra dice: adórenle todos los malachim. Él es entregado como cabeza de toda autoridad y de todo poder. De manera que nosotros podemos ver que esta creación de este ser fue a raíz de la rebelión de Hasatán. Hasatán, ya en el verso 2, existió el caos, existió la rebelión. Y es por esta razón que el Eterno crea esta imagen. Para crear a un ser que viniera a sustituir el lugar que abandonó Hasatán y sus malachim, llamado la simiente de la serpiente. Todos estos malachim que se rebelaron junto con Hasatán son llamados la simiente de la serpiente. Por eso cuando Abba come del fruto del árbol, ya estaba la simiente de Hasatán, ya se habían revelado antes de que el hombre fuera creado. Ya estaba esta simiente. Y a los malachim que permanecieron fieles al Eterno se le llama la simiente de la mujer. Porque a la Jerusalén celestial es la Jerusalén, la mujer, la desposada, la prometida para esta imagen, para este Selem, para este Mashiach que es creado en Bereshit 1:26, para sentarse en su trono, al cual le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la prometida. Usted lo puede leer en Apocalipsis, en Gilgalú, capítulo 20, cuando el Malach le dice a Yohanan: ven, yo te mostraré a la mujer, la desposada, aquella que mira a él en Apocalipsis
12. La mujer vestida del sol, la que da hijos, que somos nosotros, descendientes de esa Jerusalén celestial, porque aspiramos a una nueva tierra, no a esta. De manera que nosotros podemos ver en la Escritura que la creación, en la creación del Bereshit 1, capítulo 1 al 3, se nos está revelando cómo el Eterno crea dos tierras. La del capítulo 1, donde primero crea todas las cosas, los mares, las plantas, los animales, todo tipo de ser viviente, las lumbreras, y al final crea a su imagen. Al final. Pero ya en Bereshit capítulo 2 nosotros podemos ver que esta tierra, donde crea el hombre del polvo, que no es la misma de Bereshit capítulo 1, es la tierra celestial, la del capítulo 1, la prometida, pues está creada desde el principio, tal como la Escritura lo dice, cuando dice que va a haber un juicio en las naciones, capítulo 25 de Matillahu. Le dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De modo que Él crea dos tierras, la del capítulo 1 y la del capítulo 2. En el capítulo 2 primero crea el hombre, después las plantas y los animales, porque no son la misma tierra. La tierra de Bereshit capítulo 1 es la prometida, la misma que Abraham esperaba, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Hebreos capítulo 11 del 8 al 10. Dice que Abraham habitaba en la tierra prometida como en extranjero, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Elohim, la ciudad permanente. De manera que esta tierra está creada desde el principio y que va a descender al final, cuando esta tierra ya sea destruida. Entonces descenderá esa tierra que está en los Shamaim y se posesionará en este mismo lugar donde está esta, porque para ese entonces esta habrá sido lanzada por el espacio, destruida, y descenderá a la nueva tierra, donde estaremos juntamente con Elohim. Una tierra semejante a esta, pero incorruptible, donde existirán naciones, pero todo será perfecto. De manera que hay dos tierras, hay dos Adán creados. Primera de los Corintios capítulo 15, versos 44 al 49 lo dice, que hay un Adán de la tierra terrenal y un Adán celestial, que es Mashiach. De manera que nosotros podemos ver que son dos Adán, uno celestial y uno terrenal. Uno que Hasatán presenta como el Salvador del mundo, pero es un falso Mashiach, descendiente de un linaje corruptible, pecaminoso, que trae la simiente de Hasatán. Dos naturalezas, pero el divino, el creado en Bereshit 1.26, solamente tiene una naturaleza, no está dividido. Entonces nosotros podemos ver que hay dos tierras, dos hombres, dos Adán. Y también hay dos árboles, dos huertos. Uno que estaba en Edén, donde está el árbol de la vida. Bereshit capítulo 2, verso 8. Pero de este Edén, donde está el árbol de la vida, de Edén sale un río, que ya fuera de Edén se divide en 4 brazos, y que sirve para regar el huerto de esta tierra. Los árboles frutales que fueron creados de esta tierra, donde está el árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa la misma mesa de Hasatán, pues no es un árbol literal, no es un árbol de fruta literal, es un árbol que habla de una genealogía, un árbol genealógico, una simiente, la simiente de la serpiente. A ese tipo de árbol se refiere. De manera que cuando Eva come del árbol, come de una cena que Hasatán le ofrece en su propio culto.
Y es semejante a la cena que nosotros participamos cuando comemos de Pesach. Estamos comiendo del árbol de la vida, sujetos al orden divino, no al libre albedrío, no a la voluntad del hombre, a la propia opinión, no, al orden divino. Por eso está hablando de dos árboles, dos culturas, uno bajo un orden divino y el otro bajo un orden de libre albedrío. De manera que Eva come del árbol, de la cena, del culto, participa del culto de Hasatán. Y así como nosotros cuando participamos de la comida, de la cena de Pesach, estamos ligándonos en estado divino al Eterno, en comunión. Quien participa de la mesa de los demonios se está uniendo espiritualmente al linaje, a la simiente de Hasatán. Este es precisamente de la mesa, del árbol, de la cultura que participó Eva, de las promesas hechas de Hasatán. Así que nosotros podemos ver la creación, que un árbol está en el huerto, que está en el campo, y el otro está en el Edén, llamado el jardín, y el cual fue ascendido a los Shamaín nuevamente después de que el pecado entró. Es por eso que usted no va a encontrar en esta tierra ese lugar, junto con el árbol de la vida. Allá está la Jerusalén celestial hoy. El árbol de la ciencia del bien y del mal está aquí en este campo, porque está hablando de cultura, de simiente, no de un árbol literal. Así que estas son parte de las revelaciones de la Escritura que nos está dando el Eterno, para que conozcamos el origen del mal y el camino que nos conduce a la vida eterna, a la restauración. Espero haberme hecho entender, mi hermano. Deseo que Yahweh le bendiga. Ese Yahweh que representa ese cuerpo que el Eterno se creó. Por eso a partir del capítulo 2 se le llama Yahweh Elohim. No simplemente Elohim, sino Yahweh Elohim. Porque ya está en su cuerpo. Y ya en ese cuerpo es cuando creó al hombre del polvo. Yahweh Elohim. Hay mucho que decir aún, pero por hoy espero haberme hecho entender. Que el Eterno le bendiga. Que Yahweh Elohim, Yahshua, Yahweh le bendiga y le guarde. Son mis deseos. Nos vemos en la próxima si usted así lo desea y si Yahweh lo permite. Su hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Shalom.